bienvenidos a este programa Faro de la Esperanza, que tiene como único objetivo que mejoremos nuestra relación con Jesús Eucaristía. Les vamos a acompañar, somos el Ministerio de Adoración Siloé y queremos ayudarles para que sean verdaderos adoradores de la Eucaristía. La Eucaristía es de verdad el faro de la esperanza, Jesús es la luz del mundo y tenemos que ser adoradores de Jesús Eucaristía. Así es, Padre, y una de las cosas que nos interesa mucho, el nombre, ¿no? ¿Por qué Faro de Esperanza? Justamente porque el Jubileo 2025 tiene esa razón, ¿no? Somos peregrinos de la esperanza. Y bueno, ¿por qué Faro de Esperanza? Porque la esperanza se sustenta en no perder la vista cuál es el camino verdadero que necesitamos, ¿no? Y ese camino para que el alma encuentre a su Salvador, a su Redentor, a su Creador, es justamente el camino que Él nos ilumina a través de un faro que puede estar dándonos el camino a través de repente de momentos de tormenta, momentos de oscuridad, como un faro lo hace, ¿no? Entonces es Jesús, es la Eucaristía, es ese faro de esperanza que nos ilumina el camino, que nos señala cómo llegar a Él. Padre, usted lo ha mencionado, ¿no? Estamos dando inicio a este programa. ¿Quiénes somos nosotros? Ya lo dijo usted, somos Siloé y tenemos la bendición de contar con Padre Carlos como nuestro director espiritual. Y Siloé, pues, ¿qué somos? Somos un ministerio de personas que nos une un carisma, la devoción eucarística, ¿no? Entonces nosotros promovemos esta devoción eucarística a través de adoraciones eucarísticas comunitarias, a través de las redes, a través de mensajes, de nuestras canciones, programas como este espacio, ¿no? Que vamos a empezar a llevar a las personas al encuentro con Jesús a través de lo que podamos compartir con ellos en este programa. Sí, por eso el tema de hoy, que es la base de todo lo que vamos a desarrollar, es el tema de la adoración. Qué importante es conocer el significado de esta palabra, adoración. Por eso vamos a compartir con Adrián, con Mari, todo lo que significa la adoración, a quién adoramos, por qué adoramos, cuál es el ámbito donde se ejerce la adoración. Lo primero que tendríamos que preguntarnos y saber es qué es adorar. Y lanzo una definición, luego compartimos. Adorar es el acto por el cual reconocemos con toda la fuerza de nuestro corazón que Dios es lo máximo. Es decir, cuando yo confieso que Dios es lo máximo, que Dios es el ser infinito, que nadie se compara a Dios, estoy haciendo un acto de adoración. Padre, yo tengo ahí mi caso es bastante peculiar. Cuando era muy pequeño, la palabra adoración, por ejemplo, yo no la relacionaba a cosas de Dios, ¿no? La escuchaba de repente en canciones, ¿no? Donde alguien le decía te adoro, tú eres mi tesoro, o cosas así. Exacto, ¿no? Pero nunca dirigidas al Señor, porque creo que lo que está pasando es que el mundo quizá ha perdido un poquito de vista eso, de que la máxima adoración que el alma puede tributarle a alguien, ¿no? O sea, es justamente a Dios. Claro, humanamente yo le puedo decir a mi esposa te adoro también, ¿no? Pero realmente la adoración propiamente es a nuestro Creador, ¿no? Y es el alma que busca a su Creador y se busca reencontrarse con Él, ¿no? Por ahí yo lo sentí así hasta que descubrí que en la Iglesia Católica adoramos al Señor, a Dios, solo a Dios y solamente a Él. Todopoderoso, ¿no? Sí, a eso iba, Padre, porque muchos dicen de que los católicos adoran imágenes, adoran a la Virgen y finalmente no se definen a quién adoran, ¿no? Entonces es lo principal para nosotros reconocer a quién estamos adorando y qué celebraciones propias católicas son en las que se da este acto de adoración, ¿no? María, agradezco lo que has dicho porque hay mucha ignorancia religiosa. Creo que todos sabemos este dicho, católico ignorante, seguro protestante. Futuro protestante. O futuro protestante. Hay mucha ignorancia religiosa. La adoración, repito, es el acto por el cual reconocemos que nadie se compara a Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es el acto por el cual reconocemos que solo Dios crea, solo Dios salva, solo Dios santifica, Dios es lo máximo. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la veneramos de una manera superior a los ángeles y a los santos. A los ángeles y a los santos los veneramos, pero se adora solo a Dios. Y convendría recordar los tres tipos de cultos que hay en la iglesia. La latría, la adoración
que se debe solo a Dios, la hiperdulía, veneración superior, que se debe solo a la Virgen María, y la dulía o veneración simple, que se debe a los ángeles y a los santos y también a las imágenes sagradas. Por lo tanto, en este programa debe quedar recontra claro que se adora solo a Dios. Más aún, el gesto propio de la criatura al Creador es la adoración. Sí, ¿y qué hacemos frente a este mundo ahora? Porque esa es un poco la pregunta, ¿no? Mi inquietud. Ahora nos estamos encontrando en un mundo de que se rinde culto, ¿no? Bueno, creo que siempre al dinero, al poder, pero ahora en particular, en este tiempo en particular, porque ya ha llegado a contaminar incluso los corazones de los más jóvenes, de los más pequeños. Entonces realmente están buscando la satisfacción, la plenitud o su, digamos, inocente concepto de felicidad o de plenitud en cosas que no son Dios, ¿no? Que cosas que le está poniendo al mundo. Entonces, ¿cuál es el negocio del mundo? Poner cosas, porque sabe que el alma va a buscar a esa plenitud, pero la va a encontrar en eso y se va a quedar ahí. Y ese es el problema, por eso digo, ¿cómo podemos hacer para recuperar, ¿no?, ese sentido que como que el mundo ha robado, ¿no? Incluso desde los más pequeñitos, que ya están con un celular y encuentran su felicidad, su plenitud, su gozo, incluso cerebralmente se ha estudiado esto, que encuentran placer en eso, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra eso? Y que el mundo vuelva la mirada a Dios, ¿no? Sí, y añadiendo algo de lo que dice Adrián, padre, o sea, usted ya dijo a quién adoramos, a nuestro Creador, lo dejó claro, los católicos adoramos a Dios. ¿Por qué lo adoramos? Porque es lo máximo, como dijo usted, nuestro Creador es lo máximo, el acto de la criatura hacia Dios, como mencionó, es la adoración. Ahora, ¿de qué manera adoramos, Padre? O sea, ¿cuál es la disposición del ser humano ante la presencia de Dios? Que ahí vamos a tocar, que es la Eucaristía. Buena pregunta, estás inspirada. Adoramos a Dios con todo nuestro ser. Adrián ha tocado el tema del alma y lo ha hecho bien porque nosotros tenemos un alma espiritual. Y aclaro, porque estamos en una época de gran confusión doctrinal y moral, que los animalitos, las plantas, no tienen alma espiritual. El ser humano tiene alma espiritual. Digo esto porque hoy también tenemos una ecología errada. Parece que los perritos, los gatitos, hoy son más importantes que las personas humanas. Y esto es un gravísimo error. Y las plantas también, ¿eh? Hay muchos lugares. Sí, encontramos de todo. Hay una chanfainita moral hoy en día en el mundo y es bueno aclarar que la persona humana tiene alma espiritual. Y con todo su ser tiene que adorar a Dios. Por eso hay posturas de adoración. También el cuerpo interviene en la adoración. Por ejemplo, nos ponemos de rodillas en el momento de la consagración, porque el ponerse de rodillas es un gesto de adoración. Cuando hacemos la hora santa, ya hemos dicho que el carisma de Siloé es la adoración eucarística, muchas personas hacen este gesto de levantar los brazos porque están haciendo que su cuerpo también ore, que su cuerpo alabe a Dios. Por lo tanto, te respondo, tenemos que adorar a Dios con todo nuestro ser, con nuestros pensamientos, miradas, palabras, gestos, con todo nuestro ser. Lo que pasa es que el cuerpo habla de la disposición del alma. Yo creo que eso es importante porque esto se ha perdido, ¿no? El cuerpo habla de la disposición del alma. Si tu alma realmente está dispuesta ante el Señor, en humildad, en amor, en esa búsqueda, como decíamos, entonces tu cuerpo va a transmitirlo. Obviamente también en la vestimenta y en cosas que todavía no hemos hablado mucho, y cuidados que hay que tener, ¿no? Pero una cosa, antes, disculpa Mari, que me parece importante. ¿Cómo haces tú, cómo podemos hacer, ¿no?, para que otras personas, que de repente te estoy robando la inquietud, cómo hacemos para que otras personas se dirijan al Señor, así como cuando, por ejemplo, tú ves a una criatura adorando, ¿no?, a Jesús presente en la Eucaristía, con esa naturalidad, con esa simplicidad? ¿Cómo podemos contagiar al mundo? Padre, yo quiero añadir, antes de que responda la pregunta de Adrián, es que quiero abordar el tema de la falta de conciencia de la gente. O sea,
disposición puede haber, hay piedad, ¿no? La gente siente amor por Dios, pero ¿por qué no lo reconoce en la Eucaristía? Sobre todo porque es la celebración, sacramento de sacramentos de todo católico, ¿no? Entonces es esa falta de conciencia, creo yo, que hace que las personas no se pongan en disposición de adoración. Si yo, por ejemplo, menciono a creyentes o no creyentes, me estoy yendo a una misa, ¿me entienden? Saben que estoy yendo a un rito, no sé si eucarístico, creo que esa parte no la saben, y si yo les cambio el término y les digo, me estoy yendo a una celebración eucarística, o a la Eucaristía, como también lo suelen decir, se pierden. Ya les dije, ¿a dónde vas? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros somos Siloé, cuando yo estoy yendo a una adoración, yo varias veces digo, me voy a la adoración. ¿Cómo? Me dicen, a una misa, para explicarles más rápido, porque en ese momento de repente no tengo el tiempo para poder explayarme a qué estoy yendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la problemática? O sea, la falta de conciencia, pero la formación que está sucediendo con la gente. Hay muchos factores, creo que ya ha salido uno, la ignorancia religiosa, hay una falta de formación doctrinal, por eso es importante explicar bien el catecismo a los niños, a los jóvenes. El catecismo lo dice con claridad. Jesucristo, nuestro Señor, está realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y se adora la Eucaristía. Por lo tanto, hay que evangelizar, no ganamos nada llorando sobre la leche derramada, tenemos que evangelizar, tenemos que hacer ese apostolado eucarístico, enseñarle a la gente que cuando se entra al templo, dentro del sagrario está la Eucaristía, enseñarle a la gente a hacer una genuflexión. Cuando yo veo que un niño entra en el templo, mira el sagrario y hace la genuflexión, inmediatamente me alegro en primer lugar y luego digo, felicito a los papás. A veces las abuelitas también, muchas veces son las abuelitas las que enseñan estos gestos de adoración a los niños. Pero cuando veo un niñito que entra al templo como si entrara al mercado, evidentemente ahí en su casa no hay una fe eucarística. Entonces cuidemos lo que es la catequesis, pero también cuidemos la formación religiosa en las casas. Ahí se empieza a amar a Jesús Eucaristía. Por ejemplo, mi mamá, perdonen que hable en primera persona, desde pequeñitos nos llevaba siempre a la misa. Yo he aprendido a ir a misa todos los domingos porque mi mamá nos llevaba desde pequeñitos. Eso no era negociable. Uno va a la misa y punto. Y también mi mamá nos guiaba a la confesión, etcétera. Qué importante es la presencia de los padres de familia para amar a Jesús Eucaristía. Yo siento que los católicos o los creyentes nos hemos quedado con la parte de que Jesús vino al mundo por nuestros pecados, para la salvación, y de pronto murió en la cruz, resucitó, se fue al cielo. Y hasta ahí está la historia, pero no está como dice Mateo 28:20, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, y con eso vamos a continuar. Con eso vamos a continuar en el siguiente bloque. Alabemos a Dios, faro de esperanza. Bueno, volviendo, quiero disculparme, Mari, te corté, pero por favor continúa. No, no te preocupes. Sí, padre, yo tenía ahí pues un cuestionamiento, o sea, sobre todo la percepción que yo tengo, ¿no, padre? Sobre los creyentes, que creemos que Jesús vino al mundo por nuestros pecados, para nuestra salvación, murió en la cruz, resucitó al tercer día y se fue a los cielos. Entonces yo siento que hay una sensación en las personas de que Jesús desde arriba está ahí como que mirándonos a ver pues cómo hacen en el mundo, cómo se desenvuelven, como que nos estuviese fiscalizando. Y finalmente las personas no son conscientes, como dice Mateo 28:20, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí en la Eucaristía lo encontramos en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero las personas andamos por el mundo como si estuviésemos solos, ¿no? Es la percepción que yo tengo. Usted me dice, o con ese Dios que nos hemos con ese creado Dios ausente, ¿no? Aquí en la tierra. Mira, te respondo con una anécdota en la vida de Santa Teresa de Jesús. Se le acercó una persona y le dijo, ¿cómo me hubiera gustado vivir en la época de Jesús para verle, para escucharle, para hablarle, para tocarle? Y Santa Teresa de Jesús le dice, ¿qué estás hablando? Anda a la Eucaristía, ahí está Jesús, háblale, míralo, tócalo, escúchalo. Lamentablemente, cuando no hay fe eucarística, caemos en el error que tú has dicho. Pensamos
en un Dios lejano y no nos damos cuenta que Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, está realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Y por eso los santos nos han dado una cátedra de lo que significa buscar a Jesús Eucaristía. En el último Corpus Christi que vivió San Juan Pablo II, ocurrió algo que conmovió a muchísimas personas. El Papa San Juan Pablo II ya estaba muy anciano, muy enfermo. Todos sabemos cómo terminó, exprimido. Tenía el Parkinson muy avanzado. Y él quiso ponerse de rodillas delante de la custodia. Quiso ponerse de rodillas. Evidentemente se le acercaron y le dijeron: su santidad, no puede, no puede. Y él comenzó a gritar: es que ahí está, ahí está, ahí está, señalando la hostia santísima. Tenemos que aprender de los santos a reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Yo me acuerdo, yo vi la imagen, vi esa afirmación, era impresionante, impresionante. Lo que pasa es que creo que se ha perdido mucho de vista que hemos sido, el alma, hemos sido creados para adorar a Dios. Y no solamente porque varios santos lo han dicho, ¿no?, sino muchos entendidos y teólogos desde siempre, ¿no?, donde básicamente en las preguntas más esenciales que el ser humano se puede hacer, siempre termina cayendo en esto. Existe un creador, tenemos un alma y esta alma lo busca. Que se hagan 1000 preguntas donde quieran, como quieran, pero vamos a llegar siempre en la esencia, al origen de todo, a hacernos esta pregunta, ¿no? Y sobre eso quería comentarle, porque así como hemos sido creados para adorar a Dios, San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y no descansaremos hasta estar en ti. Como dice, nuestro corazón está inquieto, es la palabra, lo anoté para no olvidar. Hasta que descanse. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que descanse en ti. Podría citar otros santos. Santo Tomás de Aquino decía: solo Dios sacia. Y Santa Teresa de Jesús: solo Dios basta. Es bueno remarcar lo que tú has dicho. Hemos sido creados para adorar a Dios. Cuando yo era niño, hace muchísimos años atrás, gracias a Dios aprendí el catecismo de memoria. Digo gracias a Dios porque hoy se sataniza la memoria. Evidentemente no todo es memoria, pero la memoria ya es un primer paso para retener las verdades. Aprendíamos el catecismo de memoria. Y una pregunta típica del catecismo era: ¿para qué hemos sido creados? Y había que responder de memoria. Hemos sido creados para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios en este mundo y luego para gozar de Dios por toda la eternidad. En síntesis, hemos sido creados para adorar a Dios. En el cielo todo es adoración. Sí, en el cielo todo es adoración. La Virgen, San José, los santos, nosotros, si es que vamos a llegar ahí, esperemos que sí, estaremos adorando a Dios por toda la eternidad. Padre, yo le cuento una anécdota simpática que nos ocurrió. Ya estamos con Siloé 13 años sirviendo, y en una oportunidad, cuando terminamos de hacer una adoración, acompañar una adoración, había muchos fieles en el templo, y Jesús fue muy bien adorado, muy, muy querido. Eso fue una satisfacción increíble para nosotros. Pero recuerdo mucho que una persona se acercó y nos dijo: ustedes están haciendo ahora lo que algún día haremos todos, Dios mediante, por toda la eternidad. ¿Qué nos estaba diciendo? Que ese momento de adoración frente al Señor es realmente una cucharadita de lo que en algún momento, y por gracia de Dios, podamos hacer para toda la eternidad a su lado, que era lo que usted comentaba, ¿no? Vale, entonces estamos llegando a una conclusión, que es adorar, a quién adoramos, por qué adoramos, pero ¿cómo hacemos que los demás adoren si no están teniendo todavía la conciencia total de a quién están adorando? O sea, ¿de qué manera? Eso es lo que Siloé ha emprendido, ¿no?, como misión. ¿De qué manera usted nos puede decir que nosotros podemos llevar a la gente a adorar? Bueno, aquí hay varios puntos que tenemos que atacar, porque no solamente un punto. En primer lugar, ya lo he dicho, una buena formación, enseñar la doctrina de la Iglesia. La Iglesia siempre ha enseñado que debemos adorar la Eucaristía. Por lo tanto, hay que preocuparnos de formar a las personas, evangelizarlas, enseñarles el catecismo.
sobre todo en estos tiempos de tanta confusión doctrinal y moral. Pero no basta la doctrina. Qué importante es nuestro testimonio. Por eso que la gente nos vea verdaderos adoradores de Jesús Eucaristía, sin hacer cosas raras. No sé si ahora se usa la palabra alaraca, en mis tiempos se usaba la palabra alaraca. No ser alaracosos, de forma natural, que nos vean adorar a Jesús Eucaristía, que nos vean hacer una buena genuflexión, que nos vean vivir bien la misa. Qué importante es el testimonio. En la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, se relata que uno de los factores de su conversión fue que ella, siendo judía y prácticamente atea, porque su raza era judía, pero era prácticamente atea, entró a un templo católico y se quedó sorprendida cuando vio que una señora muy sencilla entraba al templo y se ponía de rodillas. Y Edith Stein pensó, ¿cómo quisiera ser como esa señora? Esa señora se ve que tiene fe. Está relacionándose con una realidad trascendente. Qué importante es dar ejemplo de lo que significa que somos adoradores de la Eucaristía. Por lo tanto, el buen ejemplo es muy importante. Y también... Sí, por supuesto. Sí, tenía algo que es importante. Descubrir nuestra relación o la potencialidad, lo que podemos tener, porque otros lo tienen, en esa relación de amor con el Señor. Cuando alguien ha descubierto ese encuentro con Él, el amor de Dios, esa relación personal que todos debemos tener con Él y que Él quiere tener con nosotros, pero nosotros no llegamos a eso. Cuando vemos eso, entonces los demás corazones empiezan también a sentir esa necesidad. Lo dejo de nuevo. No, simplemente el tercer punto, primer punto, la doctrina, segundo punto, nuestro buen ejemplo, el tercer punto, hablar, es decir, invitar. Vamos a una hora santa y explicar lo que es una hora santa. Vamos a la Santa Misa y explicar lo que es la Santa Misa. Vamos a una adoración eucarística y explicar lo que es la adoración eucarística. Muchas personas se han enganchado con Jesús Eucaristía porque alguien les habló. Yo me acuerdo de una chica arquitecta que me contó su conversión. Ella me dijo que estudiaba en la Ricardo Palma, arquitectura, entonces, y un día pasando por Camino del Inca, entró a la Divina Misericordia y estaban ustedes, ahí no estaba yo todavía, estaban ustedes animando la hora santa y ella entró y a partir de ese encuentro con Jesús Eucaristía descubrió lo que significa la adoración eucarística y lo bonito que es estar con Jesús. Padre, yo quisiera darle un ejemplo, ¿no? Usted está hablando de que esto lo transmitimos, respondiendo a la pregunta que le hice, de manera doctrinal, de manera testimonial. ¿Y cuál era el tercer punto? Hablando, invitando, ahora, que experimenten, es decir, hay que lanzar a la gente a la piscina, ¿no? Claro. Vamos, te invito, vive lo que es una hora santa. Pero ¿qué pasa cuando, en mi caso, ¿no? Yo he visto a niños adorar de una manera increíble, ¿no? En donde incluso es como que para mí una interrogante grande, incluso con Siloé nos ha pasado que cuando nos ha tocado vivir un encuentro, finalmente habían niños y nosotros dijimos, bueno, hagamos algo con los niños, invitémoslos a adorar, hagamos una adoración con ellos, y de pronto nosotros creyendo que tenemos que hacer muchas cosas para enseñarles cómo adorar, y terminamos aprendiendo de ellos con ese amor, con esa ternura, o sea, con esa bondad, adorando mucho mejor que cualquiera que pueda estar formado, cualquiera que pueda estar adoctrinado en la fe. Entonces, ¿ahí qué está pasando, padre? Si es una criatura que de repente no se sabe el catecismo de memoria. En espíritu y en verdad. Son ahí está pasando lo del Evangelio. Si no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Tenemos que ser como niños. Los niños son limpios de corazón, por eso su adoración es transparente, son sencillos, se muestran como son. No nos olvidemos lo que decía el Padre Pío, los niños salvarán el mundo. La oración de los niños llega directamente al corazón de Jesús porque es una oración sencilla, no hay malicia. Aprendamos de los niños a adorar a Jesús Eucaristía. Tenemos que ser como niños. En este mundo donde hay tanta soberbia, donde nos creemos gigantes ante Dios, tenemos que ser como niños. Padre, y para cerrar, no es María
el modelo ideal, la Virgen María, a los pies de su Hijo siempre, de la adoración, Me ¿verdad? alegra bastante Sí, que hayas mariano, tocado sí, el lo es tema de la mariano. Virgen María, porque somos recontra marianos, somos eucarísticos y marianos. marianos. La Virgen es modelo de todas las virtudes, modelo de fe, de esperanza, de caridad, de obediencia y humildad, de pureza, de sencillez, de fortaleza y, por supuesto, modelo de lo que significa adorar a Dios. Benedicto XVI, refiriéndose a la Virgen, dijo algo muy bonito. El programa de María fue poner siempre como centro a Dios y nunca ponerse ella como centro. Cuando nosotros somos adoradores de Dios, colocamos como centro de nuestra vida a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprendamos de la Virgen a colocar siempre al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Terminamos este primer programa y les animo para que nos sigan a través de estos programas donde, como dije al inicio, la única intención que tenemos es que mejore nuestra relación con Jesús, Eucaristía, el amor de los amores. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos, ánimo en Jesús, José y María.